Buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana que se titula Nos alentamos mutuamente, para el cual vamos a orar. Dios Santo, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias por la vida, el hogar y la familia, y te damos gracias por tu palabra santa, mi Dios, que tú traes, mi Cristo, en este día. Que seas tú hablando a cada corazón. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar nuestra sesión número 4 y dice, nos alentamos mutuamente. Necesitamos el ánimo de otros y ellos necesitan el nuestro. Para el cual vamos a estar en Efesios capítulo 4. La realidad es que la vida cristiana puede ser difícil y el desánimo es común. Todos necesitamos ser animados por alguien en algún momento de debilidad. Gracias a Dios que hay hermanos que tienen interés en nuestro bienestar espiritual. Pablo sigue en Efesios animando a los creyentes a disfrutar de la nueva vida en Cristo. Pablo los anima con más de 12 imperativos, desafiando a los hermanos a despojarse de la vieja vida para vestirse del nuevo hombre. Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, los versículos del 17 al 22. Dice, esto pues digo, y le quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí, como podemos ver, Pablo ejerce su autoridad apostólica. No está hablando de su parte, está hablando como heraldo del Señor. Pablo reta a los cristianos a tener un comportamiento ético cristiano. El apóstol los amonesta, ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Llega un momento en la vida del creyente verdadero, mis hermanos, cuando su pensar y su manera de vivir son transformados. ¿Y por quién? Por el Espíritu Santo, que cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, le damos entrada al Espíritu Santo. El Señor nos entrega su Espíritu eterno a vivir en nosotros para ayudarnos a caminar esa vida. Pablo espera que no se comporten como lo que eran antes, sino como lo que son ahora en Cristo. Pablo describe la vida de los gentiles con los colores más oscuros. Antes tenían el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que había en ellos, por la dureza en su corazón. Para Pablo, la mente del incrédulo está vacía de toda virtud, pues está controlada por la ignorancia espiritual. Las prácticas gentiles, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí lo hace con la intención de comprobar los efectos de la ignorancia espiritual del mundo pagano. Cuando no hay sabiduría espiritual, ellos siguen hundiéndose. Lejos de mostrar la vida que Dios aprueba, pierden toda sensibilidad. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Eso es lo que pasa. Sugiriendo que viven sin freno moral algunos. Siendo así, practican la lascivia, la cual envuelve libertinaje e impureza, incluyendo la inmoralidad sexual. Los gentiles practican estos pecados con avidez,
con deseos fuertes, con pasión desordenada. Avaricia, lo que sugiere con los gentiles practican el pecado con exceso porque nunca están satisfechos, aquellos que no conocen al Señor. Pablo les recuerda a los lectores, mas vosotros no aprendéis así a Cristo. Él no dice que aprendieron normas y enseñanza cristiana, sino que aprendieron la conducta con santidad al contemplar a Cristo por fe y no como reglas dadas por Pablo. No es una regla que aprendimos, mis hermanos, es a Cristo que aprendimos, su vida. Aprendiendo a Cristo incluía ser moldeado por Cristo, por el Cristo resucitado. Por esto es posible solo si en verdad le habéis oído. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesucristo. Pablo reconoce que los efesios oyeron el evangelio por él y sus asociados, pero sabía que eran solo mediadores del Cristo vivo. Nosotros nada más somos el instrumento que el Señor usa para llegar a aquellas almas que no lo conocen. Lo mismo está diciendo Pablo. Pablo no era un hombre especial, era un hombre como tal, cualquier hombre, pero el Señor, él tenía un corazón diferente. El Señor vio algo en Pablo y él sabía que él podía usarlo para su obra. El Señor puede usarnos, mis hermanos, y por eso él manda su espíritu cuando usted le recibe y le dice al Señor que tome control de su vida, y él le manda su espíritu para que ese consolador, ese confortador lo pueda ayudar en este andar en el mundo como hijos de Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos es como que arrancarse una ropa de encima, quitarse algo de encima. Quítese ese viejo hombre, no deje que el viejo hombre siga saliendo. Tenemos que vivir por el espíritu y no en la carne. Aquí despojaos del viejo hombre representa la conducta anterior como está contaminada, que debe ser traída al basurero. Debe llevar esa conducta antigua que teníamos, ese mal hablar, esa mala actitud, todas esas cosas que no representan a Cristo, que eran el viejo hombre antes de recibir al Señor. Eso debe estar botado a la basura y dejarla ahí, no ir a buscarlo de nuevo a la basura. La vida del creyente debe ser diferente. La vida cristiana se compara con quitarse y ponerse una prenda o vestirse y ponerse otra. Y así hacen muchos creyentes que se ponen el vestido de creyente cuando van para la iglesia o cuando están al frente de los creyentes, cuando están al frente de los pastores. Pero cuando ya salen de la iglesia se quitan y se ponen otra ropa y son otra gente en su casa, en el trabajo, en las calles. Y eso no es lo que el Señor deseaba para su pueblo, para sus hijos. Es posible ser un nuevo hombre, un hombre nuevo en Cristo y con todo vivir como el hombre viejo, es decir, con el vestido del hombre viejo. Recibir al Señor, decirle al Señor sí y después seguir vistiéndonos de ese viejo hombre. No quitarnos ese viejo ropa de viejo de hombre, de esa mala manera de vivir, de ese hombre que éramos antes de recibir a Cristo. Vamos a seguir leyendo Efesios 4, el versículo 23 al 28. Y la palabra del Señor dice así, mis hermanos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Perdón. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Habiendo desacreditado por completo la vida de pecados,
el apóstol Pablo empieza a describir la nueva vida en Cristo. Para Pablo, la nueva vida comienza por la renovación del espíritu de la mente. Por lo tanto, él espera que los seguidores sean personas que piensan y llegan a comprender la validez de los cambios en la moralidad. Porque al ser una persona más espiritual, nuestros morales cambian también, mis hermanos. Pablo entonces anima a los creyentes a tomar la acción decisiva, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto solo es posible si se han quitado la vestidura del viejo hombre. Solo si se quita esa vestidura vieja, la nueva vestidura es nada menos que el nuevo hombre, recordándonos de la nueva creación, donde si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Mientras el viejo hombre reflejaba al primer Adán, el nuevo hombre refleja el segundo Adán, Cristo en santidad y en verdad. La vestidura del nuevo hombre se ve en los cambios radicales con la vida anterior. Ya no podemos hablar igual, ya no podemos actuar igual. Cambiamos todo, mis hermanos, porque el que vive en nosotros es santo, por el cual tenemos que quitarnos esas viejas costumbres, esa vieja manera de vivir, ese viejo vestuario del hombre que antes éramos. Y cuando digo hombre, es mujer y hombre, por supuesto. Ya tenemos que ser otra criatura nueva en Cristo. Somos esos nuevos en Dios. La vestidura del nuevo hombre se ve en los cambios radicales. Tenemos que ver los cambios. Dios tiene que ver su cambio, mis hermanos. No puede que cambie por un ratito y después regrese otra vez. Como dice la palabra del Señor, que regresa como el perro a su vómito. Y eso no es lo que el Señor desea para sus hijos. Él nos manda su Espíritu Santo para que nos anime, para que nos redarguye, para que nos impulse a trabajar para el Señor, para aprender más, para crecer, para poner a trabajar, como hicimos la semana pasada, los dones que Dios puso en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para gloria de su nombre. El primer cambio es desechando la mentira. Había hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En la iglesia somos miembros de los otros. Es algo muy especial que tenemos. Somos una familia espiritual que vale más que hasta la familia carnal, mis hermanos, porque si su familia no conoce al Señor, si su familia no quiere recibir al Señor y no es salvo, no se va con usted cuando el Señor venga por su iglesia, cuando el Señor nos llame a su presencia. El primer cambio es eso, tenemos que desechar la mentira, porque la mentira es el lenguaje del diablo. Es el lenguaje que él usa para engañar a cada uno de los hijos de Dios y a cada uno de la creación de Dios. Porque dice la palabra del Señor que Él es mentiroso desde el principio. ¿Y cómo va a ser que los hijos de la luz, los santos de Dios, van a hablar mentira? Eso no es lo que el Señor manda. Dice que va a ser una de las primeras cosas que vamos a ver y vamos a saber hacer. Es dejar de mentir, dejar de mentir. Aunque el cristiano siempre debe hablar la verdad, esto es más necesario entre los hermanos. Los miembros de la iglesia son parte del cuerpo de Cristo. Usted no puede mentirle al hermano, usted no puede mentirle a la pastora. Y aunque usted mienta, el Señor sabe todo. Pensamos que decimos las cosas y nadie lo está sabiendo, pero Dios sabe todo. Lo que sale de nuestra boca, lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, el Señor todo lo sabe, mis hermanos. Los miembros de la iglesia son parte del cuerpo de Cristo y merecen ser tratados con honestidad, pues la mentira da cabida a la maldad. El segundo cambio es: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La gramática sugiere que puede haber disgusto y enojo incluso dentro de la familia de fe, pero no debe permitir que ese enojo tome raíz y pueda agravarse.
Pablo no ve alguna razón por la cual debamos permitir la continuación del enojo, pues es una pasión desordenada de estar enojado, quedarnos enojados, mis hermanos. Eso es lo que el diablo quiere. Y nosotros pensamos que estamos airados y somos justos en airarnos. No, hasta cierto punto. Pero tenemos que tener cuidado porque eso es una pasión desordenada que no debe ser. Esa es la pasión cual el diablo usa para destruir la obra de Dios. El enojarse en la iglesia. Y alguna vez nosotros venimos enojados a la iglesia porque tuvimos un problema en la casa, porque tuvimos un problema en la calle, porque alguien en el carro. Y eso es lo que el diablo hace. Él te miente y te dice, mira, esto es lo que tiene que ser y esto es lo que pasó, por eso no vayas a la iglesia. Quédate en tu casa, no ores, no lea la palabra de Dios. Eres mentiroso, mis hermanos. Para Pablo, el lobo, aquí vamos a la tercera, el lobo. Como en todo tiempo había gente pobre que robaban para sobrevivir. Pero para Pablo el lobo es reemplazado por el trabajo. El mismo trabajo con esfuerzo para dar ejemplo del cristiano que se sostiene y no depende de los demás. Pero el apóstol agrega otro elemento, pues el que trabaja tiene para qué compartir con aquellos que están en necesidad. Pablo urge a los creyentes a compartir para la necesidad de los santos. He aquí el milagro del hombre nuevo, esperando que el ladrón se vuelva un filántropo, transformado por el poder del evangelio. Amén. Mis hermanos, el Señor nos permite trabajar y nos da nuestro trabajo y damos gracias por esos trabajos, pero también es para ayudar a otros en necesidad. Para ayudar especialmente a aquellos de la familia, a nuestra iglesia, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Eso no nos pertenece, eso le pertenece a Dios. Y cuando hacemos eso sabemos que le robamos a Dios. Y si el Señor te da el trabajo para que lo haga honestamente, es para que supla tus necesidades y ayudes a aquellos que en verdad están en necesidad, que usted pueda ayudar. Dios es el creador del hombre nuevo. Cuidaos de toda cosa contraria a la verdad. Tenemos que resistir al diablo. ¿Y cómo lo resistimos? Oración, ayuno, la palabra, estar en la casa del Señor unidos, mis hermanos. Los hermanos, tenemos que resistir al diablo, cuidándonos de toda apariencia del mal. Los que no trabajan exponen a la tentación del robo. Porque hay mucha gente vaga, mis hermanos, sabemos eso. Hay mucha gente bien vaga que no quieren trabajar, prefieren que otro los sostenga y que otro les dé. Y eso no está bien, porque el Señor dice que tenemos que trabajar. El trabajo es bueno. Para que Dios reciba las ofrendas, no deben ganarse con injusticia y lobo, sino con honestidad y trabajo. Dios odia el robo para los holocaustos. Aquellos que trabajan de mal gusto y después quieren traerle al Dios lo que les sobra. Él no quiere eso, mis hermanos. El Señor nos bendice tanto, proveyéndonos con tantas cosas, con nuestra necesidad, proveyendo nuestra necesidad. ¿Cómo vamos a darle al Señor las algarrobas, lo que nos sobra, cuando el Señor debe dársele lo primero, lo principal, lo mejor, porque Él se lo merece? Vamos a seguir leyéndose en Efesios 4, de 29 al 32, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Qué bella palabra, mis hermanos. Y aquí Pablo obviamente le está hablando a la iglesia, le está hablando a los salvos.
El apóstol anima a los hermanos: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno, lo que pueda edificar a otro, lo que pueda ayudar a otro, para edificación, a fin de dar gracias al oyente. Corrompida se usa para describir a un árbol podrido. Esas palabras podridas y feas no deben salir de la boca de un hijo de Dios, porque no debe salir, dice la palabra del Señor. Es descompuesto, es como una cosa descompuesta que sale de nuestra boca, que hiede, que apesta, que no produce nada bueno. Eso es lo que el Señor está diciendo: nada corrompido salga de nuestra boca. El cristiano debe rechazar cualquier palabra o conversación que tiene el propósito de destruir a las personas, la reputación y las relaciones personales. Eso de los chismes es lo peor que hay, mis hermanos. Cuando hablamos de los otros para bajarlo, para dañar relaciones, para dañar reputación de una persona. El Señor está diciendo en su palabra que el creyente debe de rechazar eso. En cambio, debe usar palabras que edifiquen y alienten al creyente. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol interpone un pecado que insulta directamente a Dios. Insulta a Dios. Nosotros también podemos insultar a Dios con lo que hacemos, mis hermanos. Por lo tanto, le dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando recibimos al Señor, el Señor nos sella. Mis hermanos, ustedes saben lo que es un sello. Es como una estampilla que uno lo pone y queda sellado. Y eso es muy difícil de quitar. Cuando el Señor nos sella con su Espíritu Santo, mis hermanos, eso es tan maravilloso. Y solo Dios lo puede quitar. Dios pone ese Espíritu Santo en usted. Dios pone ese Espíritu Santo en mí para edificar la gloria de su nombre, para ayudarnos, mis hermanos. Pero dice que no contristéis al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestro carácter, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros pecados, mis hermanos, que ofenden al Espíritu Santo que vive en nosotros. Pablo pone esta advertencia aquí por una buena razón. Pablo implica que no ser transformado en nuestra manera de pensar y vivir es sufrir la posibilidad de contristar el Espíritu Santo. Cuando no vivimos conforme a lo que Dios manda de su pueblo, lo que Dios demanda de sus hijos, contristamos al Espíritu Santo, mis hermanos. Esto sucede porque el Espíritu de Dios es santo y mora en el creyente, a pesar de que nunca se aparta de la persona que es salva. Esta, sin embargo, lo puede contristar con su conducta, con nuestro mal testimonio. Dios no es indiferente a nuestro andar. El pecado más mínimo a nuestros ojos afecta nuestra relación con Él. El pecado más mínimo, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado cómo andamos en este mundo de Dios como hijos de Cristo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso no debe de vivir en la vida del cristiano. Eso no se debe de ver. Que el cristiano y piensan que porque como no lo ve nadie, que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe todo, mis hermanos. Y Él ve esa gritería, y Él ve ese mal hablar, y ese mal carácter, y esa mala actitud. Y eso no agrada al Señor y contristece al Espíritu Santo que vive en usted, porque usted lo recibió. Ese mismo Espíritu que levantó a San Lázaro, ese mismo Espíritu Santo que con su poder levantó a Jesús de los muertos, mis hermanos. Y ese Espíritu que algún día nos va a llevar a nuestro Señor cuando Él venga por usted. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo andamos en el Señor. La esencia de la fe en Cristo no solo consiste en la práctica que abandonamos, sobre todo se manifiesta con el estilo de vida que vivimos. Los creyentes son llamados a ser benignos unos con otros, buenos, mis hermanos, misericordiosos, perdonándonos unos por otros. En la iglesia hay mucha gente de diferentes razas, de diferentes países, de diferentes maneras de vivir,
pero somos uno en Cristo. Y pensamos, en ese sentido debemos de pensar igual. Amamos a Cristo, servimos a Cristo. Y en verdad si lo amamos, vamos a servirle y vivir la mejor vida que podamos. Para que no entristecemos ese espíritu que vive en nosotros, que nos alienta y que nos ayuda. Debemos ser misericordiosos, aquí en el sentido de estar prontos para perdonar a cualquier ofensa. Pero yo conozco a gente que se enojan y están enojados por día. No le habla a su pareja, no le habla a la persona con la cual están enojados. Y esa persona ya tuvo una pelea, con esa persona ya no más tiene una relación. Eso no es lo que el Señor manda. Eso no es la manera de Cristo. Eso no es de aprender de vivir de Cristo. El Señor Jesús nos dejó su ejemplo de vida. Para esperar este gran cambio de vida, les recuerda a los creyentes, Dios también os perdonó en Cristo. El creyente puede ser misericordioso porque ha sido objeto de la compasión de Dios. Lo que contrista el espíritu es el pecado. El remedio es la confesión. El Espíritu Santo nunca abandonará a ese creyente, mis hermanos. Es nuestro sello para el día de la redención, para el día cuando el Señor venga. Las palabras sucias salen de la corrupción del que las dice y corrompen la mente de los que se las oyen. No debemos, especialmente con los niños. Corrompe la mente de los que los oyen. Yo sé que en el trabajo, cuando oigo que hablan tan sucio, mis hermanos, esto me molesta el espíritu. Le molesta el espíritu a uno. Dice que corrompe la mente de los que los oyen. Es deber de los cristianos procurar la bendición de Dios y no la maldición del enemigo. Llamamos al enemigo con nuestros actos, con nuestros hechos algunas veces. Las pasiones corruptas del rencor, ira, quejas, maledicencia y malicia contristen el Espíritu Santo. No provoquéis al santo y bendito Espíritu de Dios a que le tire su presencia y su influencia de gracia. Cuando hacemos eso, perdemos la influencia de ese Espíritu Santo, de que nos ayude para entender y comprender y caminar en este mundo donde hay tantas cosas, mis hermanos, que yo sé que el mundo llama a mucha gente, especialmente a los creyentes, pero debemos de estar fortalecidos, tomar toda la armadura del Señor para estar listos contra el enemigo que siempre está atacando a los hijos de Dios, mis hermanos. El diablo no tiene que solo mover un espacio grandísimo, una cosita de nada. El diablo lo hace mover una pulgadita y ahí entra. Tenemos que tener mucho cuidado. Seríamos deshechos, mis hermanos, si Dios nos quitaría su Espíritu Santo de nuestras vidas. ¿Qué haríamos, mis hermanos, sin el Espíritu Santo controlando, sin el Espíritu Santo dejándolo controlar nuestras vidas? ¿Qué haríamos sin ese Espíritu Santo? No buscaríamos del Señor. Porque el Espíritu Santo es lo que nos hace buscar del Señor, lo que nos impulsa y nos ayuda a buscar de Él. Anímate a ti mismo, mi hermano. Piensa en las promesas de Dios y cobra ánimo sobre tus circunstancias. Alaba a Dios en medio de tus pruebas. Sí, tenemos pruebas, todas las tienen, unos más, otros menos. Pero en medio de ellas, mis hermanos, alaba al Señor para que te dé fuerza para sobrepasar estos tiempos difíciles. Anima a otro. Busca a un hermano que esté abrumado. Dale ánimo. Canten juntos, hablen juntos. Beber un café y hablar. Y yo sé que en estos tiempos tan difíciles, una llamadita. Mi hermano, estoy orando por usted. ¿Cómo se siente? Eso, mis hermanos, anima. Y testifica. Da tu mejor testimonio, para que otros vengan a Cristo, para que el Espíritu Santo que vive en usted dé gloria a Dios por lo que usted está haciendo en el nombre de Cristo. Espero que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que tengan un lindo día. Por favor, sonrían, el Señor está en control. Sean lo mejor, compórtense en lo mejor, porque Dios los ama. Señor me los bendiga.